Y llegamos a la ciudad de Huancayo precisamente para entrevistar a un gran amigo después de cuántas lunas, después de cuántas noches, Eddie Peña, pero su nombre es Edelfrido Peña, el gran Eddie, creador, arreglista, fue tecladista del grupo Enlace. ¿Cómo está, maestro? Un saludo para Full Ritmo. ¿Cómo están, Julián? Buenas tardes a toda la gente linda. Bueno, pues acá retornando de mucho tiempo. Bueno, no, como se puede decir, demoré mucho, ¿no? Pero yo siempre estoy en los escenarios. Claro, siempre te he visto por todas las redes. Claro que sí. Bueno, saludos especiales, ¿no? A toda la gente linda del Perú, a todas las personas que nos están viendo, ¿no? Al nivel Latinoamérica, ¿no? Prácticamente, ¿no? Prácticamente todo el mundo, hermano. Sí. Ahí es lo que ustedes están viendo. Saludos especiales a esa persona. Soy Edelfrido Peña y más conocido como Eddie Peña, ¿no? El compositor, el creador de la agrupación Enlace desde Sacaba, Cochabamba, Bolivia. Y ahora que ha pasado tantos años, ya me he dado cuenta que todas las composiciones son tuyas. Sí. Y cuéntame en detalle cómo se funda el grupo Enlace. Bueno, la agrupación Enlace es fundado por mi persona, creado prácticamente en el año 92. ¿Ya? Yo me inicié con el teclado y de ahí en mi casa, ¿no? Prácticamente ensayábamos todo eso. Yo les convoqué, ¿no? a los demás músicos, ¿no? Para que sean partícipes. ¿Tenías 18 años, 17 años? Bueno, en esa época sí tenía 18. Recién había salido del colegio. Sí. Sí, eran jovencitos, bueno, la mayoría, ¿no? Y yo les hice partícipes del grupo, ¿no? Esa vez, claro, no era todavía Enlace. Después ya poco a poco fuimos ensayando. Todos los integrantes, ¿no? Prácticamente yo les hice partícipe, ¿no? Del grupo Enlace. Justo en mi casa ensayamos. ¿Y cómo nació ese nombre, Enlace? ¿Quién le puso Enlace? Bueno, el nombre sale del compañerismo, de la unión, Enlace es unión. ¿Ya? Justamente nos pusimos de acuerdo todos para poner el nombre y dijimos, no, en el grupo Enlace. El otro decía, no, te cuento que hay un cajero automático en Bolivia, que es cajero automático de barco mercantil, es Enlace. ¿Ya? Y los demás no querían, no, acá nos va a decir cajeros, ¿no? ¿Para qué no? Y de ahí pusimos la idea. También vino el Johnny, vino también con la misma idea, dijo también, no, por Enlace. Y después ya cada uno, sí, está bien, no, claro, nosotros somos grupo, no somos banco, nada, ¿no? Y de ahí nació, ya todos nos ponimos de acuerdo y pusimos el nombre de Enlace. Y entonces, ¿cuándo fue las primeras grabaciones? Porque estaban solamente de ensayo nomás, ¿no? Tocaban. Sí, en el año 92 ensayábamos. Prácticamente hemos aprendido a tocar, a perfeccionar la música claro. en mi casa, ¿no? En mi domicilio particular. ¿Dónde vivías? En Sacaba. Sacaba. Cochabamba, ¿no? Cochabamba, Bolivia. De ahí, bueno, ya en el año 93 ya empezamos a prepararnos para la grabación. Le comento también, cuando yo empezaba ya a practicar teclado, ya empezaba ya a componer temas. Ya te venían las letras a la cabeza. Mientras aprendí a tocar, ya me venían las ideas de componer, ¿no? Ahí donde ya compuse María, Linda Sacabeña, Lenny, ¿no? Una de mis composiciones. Y de ahí en el año 93 ya también nos juntamos con Juan José Rodríguez, que era el sonidista, el coordinador del grupo, ¿no? Y junto a ellos ya preparamos todo el material, gracias a mis arreglos musicales también, en los cuales están No me debo enamorar, Ojitos Negros, Hombre Solitario. Esos temas son temas de otro estilo, son baladas, me parece, ¿no? Sí, esos temas son baladas. Ya. Yo los convertí, ¿no? Les hice mis arreglos musicales y los convertí en cumbia. En cumbia, primera vez que se escuchaba en ritmo de cumbia, pues, ¿no? Pues esa era la novedad, ¿no? Sí, sí. Ajá. Ya. Y de ahí ya, bueno, pues ya empezamos a grabar y la primera vez que grabamos hemos entrado a un sello. Y como no estábamos también imperfeccionados con la música, claro. Y no pudimos grabar. Todo el día grabamos un tema. Ya me imagino, ¿verdad? En Chibolo, muchachos. El dueño del estudio nos botó del escenario, digo, del estudio. Y de ahí ya va a imperfeccionar muchas, regrese más tarde o otro día. Y de ahí ya nuevamente ensayan en la casa, después fuimos a Banana Records, ahí es donde recién grabamos, ¿no? todo el álbum de la agrupación Enlace. Y esos toques especiales, ¿no? En el teclado.
Sí, prácticamente yo más o menos creo, ¿no? O sea, programo, ¿no? El teclado. Ya. A sonidos que me gustan, ¿no? Quiero, o sea, esto lo hago y ya más que todo, con qué sonido puede pegar, ¿no? Claro. La música que voy a grabar. Así, Julián, comentarte también, ¿no? O sea, yo soy prácticamente el creador, ¿no? De la agrupación, Claro. así como ya mencionaba, y también el 100% El trabajo del musical, trabajo el musical, soporte. de la agrupación Enlace es mi trabajo, ¿no? El 80% de los temas son mis composiciones, letra y Ya. música de Edelfrido Peña, como Eddie Peña, y los 20% son mis arreglos musicales. ¿Se hicieron famosos en Bolivia o de frente llegaron a Perú o a otros países? Aparte de que cuando grabamos la primera grabación, ya empezó a sonarse en todo Bolivia hace un mes, a 3 semanas, hace un mes. No me vuelvo a enamorar. Esa vez no me vuelvo a enamorar estaba María, Eleni. Toda esa producción empezó a sonar ya. Después empezamos ya a hacer giras en Bolivia. Y la primera gira internacional que salimos fue a Argentina. Ah, no llegaron a Perú primero, a Buenos Aires. Argentina, mira. Sí. Mira. Y de ahí ya, regresando de Buenos Aires, recién hemos ingresado al Perú. A Punos, después luego a Tacna, bueno, sucesivamente, ¿no? Y a Lima. Sí, luego a Pero Lima. en Lima ya no llegó Johnny Royando. Ya. Sí, Zoyano que salió del grupo en el 98, si no me equivoco. Ya. Ya después de ya solamente nosotros continuamos con Víctor, Franci, mi persona y los demás músicos, ¿no? Sí, así nomás. Pegaron en Perú fuerte, ¿no? Sí, Varios años sí. estuvieron pegados. Sí. La agrupación Enlace ha sido uno de los mejores grupos de Bolivia que ha pegado bastante acá en Perú, tanto en Latinoamérica, ¿no? Tanto como Argentina, Chile, Brasil, también México también, ¿no? Y justamente también amigos que siempre me escriben de México, también mandarles saludos a ellos.